CENADI, Centro Alternativo de Desarrollo Integral, donde prestamos servicios financieros a microempresarios y emprendedores. Hola mis amigos, bienvenidos a Metaeconomía, programa que transmitimos todos los miércoles por Visión Democracia TV, donde estamos construyendo futuro. En la masterclass pasadas hablamos sobre las tendencias del pensamiento económico a través de los siglos e hicimos un hincapié en los postulados de la economía marxista o de la escuela del pensamiento económico marxista y su anacronismo respecto a los tiempos actuales. Hablamos sobre los mercantilistas, los fisiócratas, los clásicos, los marxistas, los neoclásicos, los keynesianos y el neoliberalismo como la última corriente del pensamiento económico que data de finales del siglo XX. Hoy vamos a hablar sobre los liberalismos, sobre los liberales o neoliberales. ¿Por qué vamos a hablar sobre ellos en contraste con los marxistas? Porque es justamente la escuela del pensamiento económico más diametralmente opuesta al marxismo. En Latinoamérica, a finales del siglo pasado y a principios de este siglo, los gobiernos no han sabido acoger el pensamiento o el modelo neoliberal como realmente debería ser. Y han hecho una especie de mezcla, de una combinación entre el marxismo, el keynesianismo y el neoliberalismo. Imagínense semejante combinación. Así que el Estado o los estados latinoamericanos, y en el caso de Venezuela sobremanera, no han sabido abstenerse el Estado para dejar que el liberalismo pueda funcionar y pueda desarrollar la economía y la sociedad. De allí que las intervenciones, las regulaciones, las protecciones arancelarias, los controles de precios, la discrecionalidad en el uso irracional de la política monetaria, la corrupción, los beneficios, las prebendas políticas, todo eso llevó a que muchos países latinoamericanos experimentaran a finales del siglo pasado un fenómeno desconocido hasta ese momento, que era la estanflación, producto de todas estas mezclas y estas combinaciones absurdas. ¿Qué es la estanflación? Nada menos y nada más que el estancamiento económico con la inflación o la hiperinflación. Eso era un fenómeno desconocido hasta el momento porque cuando había estancamiento económico no había inflación. Es más, a veces los estancamientos económicos llevaban a una deflación, es decir, lo contrario a la inflación. Pero esta combinación y esta forma de la política gubernamental y su intervención en la economía llevó a que haya estancamiento y además inflación y en muchos casos hiperinflación. Entonces, a partir de los años 70, la conocida Escuela de Chicago, patrocinada por Milton Friedman, hablaba de una serie de requisitos para instaurar un neoliberalismo que fuese capaz de producir un crecimiento en la economía, que es lo más importante para la escuela, lograr el crecimiento económico y parar, por supuesto, las inflaciones. Los neoliberales no se diferencian mucho de los clásicos. Es más, ellos son, vamos a decir, apóstoles de Adam Smith. Tampoco se diferencia mucho de los neoclásicos. Las diferencias son sutiles. En un aspecto donde sí hay una radical diferencia es en la forma
de los neoliberales de ver el mundo financiero, es decir, la política monetaria. De allí que ese énfasis en el tema monetario los llevó a que se conociera esta corriente del pensamiento neoliberal como los monetaristas. Así que esto es una especie de preámbulo del neoliberalismo para introducirnos en el próximo segmento en 7 características fundamentales de la escuela neoliberal y cómo nosotros en Venezuela e incluso en Latinoamérica, pero en Venezuela más, que es el país que más se ha alejado de estos preceptos y conceptos, puede funcionar en una nueva economía, en un nuevo país que todos estamos anhelando. En el siguiente segmento vamos a hablar sobre 7 características fundamentales del neoliberalismo para esta parte del siglo XXI. Bien, mis amigos, la primera característica del pensamiento económico neoliberal es la política de libre mercado. Es decir, que el libre mercado, un mercado de competencia más o menos perfecta, es la que debe asignar los recursos de una sociedad. Porque las leyes del mercado no son inventos de los neoclásicos, ni de los clásicos, ni de los liberales, ni de los neoliberales, ni de los keynesianos, etc. Son comportamientos naturales de la sociedad. Cuando un bien existe en abundancia en la economía, el precio de ese bien, manteniendo una demanda constante, tiende a bajar. Y si la demanda disminuye, entonces el precio baja todavía mucho más. Lo contrario, si la oferta del bien está restringida y tiene una demanda fuerte, una demanda inelástica, entonces el precio tiende a subir. Pero eso no es invento de los economistas. Eso es así porque así funciona la economía. La vida funciona de esa manera. Entonces, cuando los gobiernos, a través de políticas de intervención, de regulación, quieren regular precios, quieren regular aranceles, quieren introducir controles en la economía se reacciona y crea distorsiones como la escasez, como la inflación, como la falta de inversión, como el decrecimiento, como el estancamiento. Entonces, por ello, la escuela del pensamiento neoliberal defiende notablemente la economía del libre mercado. El segundo principio fundamental del neoliberalismo es justamente la propiedad privada. Es decir, que las empresas deben ser de propiedad privada y la propiedad privada debe estar perfectamente garantizada. Esto es en términos absolutos. La propiedad privada no se puede relativizar. Tiene que existir sentido de pertenencia. Y esto es un objetivo importante, que el empresario tenga la confianza de que va a recuperar una inversión que haya cometido en un momento dado, porque se le va a respetar la propiedad privada. Cuando no hay propiedad privada, nada es de nadie y predominan los desamparos, la desmotivación, la falta de inversión y, por supuesto, todo esto va a redundar en una repercusión de decrecimiento económico. La tercera característica del neoliberalismo es que la privatización de las empresas del Estado debe ser un hecho. El Estado no puede ser dueño de los medios de producción. El Estado no puede ser un empresario porque el Estado es mal empresario.
Simplemente el Estado es mal empresario. Por ejemplo, ¿qué hace un Estado dueño de la actividad petrolera? Lo hace mal. Dueño de la actividad petroquímica, lo hace mal. Dueño de una actividad hotelera, imagínense, ¿qué tiene que ver estratégicamente una actividad hotelera para un Estado? El Estado es dueño de la salud, lo hace mal. Dueño de la educación, lo hace mal. Sin embargo, hablando en temas de salud y en temas de educación, el Estado sí podría, a mi juicio, y aquí voy a contrastar un poco con el neoliberalismo, vamos a decir, puro, es que el Estado sí podría ser gerente o propietario de algunas empresas, como en el caso de la salud, en el caso de la educación, pero a nivel de competencia, es decir, haciéndolo tan excelentemente como lo podría hacer la empresa privada, cosa que no ha ocurrido en muchas partes del mundo. En otras sí, en el caso de Canadá, donde tiene una salud pública súper eficiente, el caso de España y otros países nórdicos, donde hay una salud pública que realmente funciona muy bien. El cuarto principio fundamental es que el neoliberalismo cree en la fuerza individual del ser humano, en la potencia del ser humano, en la capacidad del ser humano de aprender, de superarse, de adquirir competencias, destrezas, habilidades, conocimientos para superarse constantemente a través de la vida. Y no esperar que le den las cosas, sino tener ese valor de querer ganarse las cosas, de aprender, de dominar la naturaleza para transformarla y obtener beneficios, capaz de llevar una vida digna, una vida cada vez más honorable y cada vez más próspera. La prosperidad y la riqueza no es un pecado. Al contrario, el pecado sería la pobreza. Con eso no estamos haciendo una crítica a la pobreza. La pobreza es un pecado y tenemos que eliminarla. No desde el punto de vista de acabar con los pobres, como muchos puedan pensar, sino lograr que la gente que conforma un conglomerado de bajos ingresos, a través de la educación, a través del estudio, a través de la mejora de la autoestima, a través del crecimiento espiritual, pueda superar y pueda transitar por diferentes escalas sociales. Palabra que no me gusta, hablar de escala social, porque lo ideal es que no existan escalas sociales, que exista una sola, pero que sea no como la que ha experimentado el socialismo en todas las partes del mundo donde se ha experimentado, que siempre hay una homogeneización de la clase social, pero hacia abajo. No, estamos hablando de hacia arriba, hacia la prosperidad, porque el neoliberalismo cree en la prosperidad, en el crecimiento de la economía y por ende en el crecimiento de los factores que intervienen en esa economía y entre ellos el factor humano. En el próximo segmento vamos a hablar sobre las tres últimas características del neoliberalismo y finalmente vamos a hacer una reflexión en el caso venezolano. Bien, mis amigos, la quinta característica del neoliberalismo es la libre circulación de mercancías, de capitales y de personas. El liberalismo está enmarcado en la globalización, es decir, que las economías nacionales forman parte de un sistema mucho mayor que es la economía global, la economía internacional. Esto puede ser muy retador para las empresas nativas porque van a tener que competir internamente con productos y servicios que provienen de empresas que pueden ser muchas de ellas clase mundial.
Entonces, ellas para competir tienen que hacer cosas internamente, como por ejemplo mejorar la eficacia y la eficiencia de sus procesos internos, de sus procesos productivos, de su proceso de prestación de servicio al cliente, etcétera, haciendo uso de planificación estratégica, de liderazgo, de herramientas de calidad total, etcétera, de tantos modelos de excelencia que pueden existir o que existen en el mundo, y poder competir con esas empresas, mejorar su competitividad. Pero al mismo tiempo, al mejorar la competitividad de manera radical, podrían competir con esas empresas en el propio país de origen de esas empresas. Es decir, que se les abre un mundo, se les abre el espectro económico. Muchas empresas pueden pensar que se les amenaza porque se les abrieron las puertas arancelarias o se derriban las barreras del proteccionismo. Pero también puede ser una amenaza, pero dependiendo de cómo se asuma, puede ser una gran oportunidad. La sexta característica del neoliberalismo es que se centra fundamental, su núcleo, su eje central de interés es el crecimiento económico. Muchos pueden pensar que la parte social no les importa, que la parte humana está relegada, que lo que importa es la producción, que lo que importa es la venta, que lo que importa es el ingreso, el beneficio, la rentabilidad, la prosperidad de los negocios, etcétera, etcétera. Eso puede ser cierto, pero ellos no lo ven como que son, la teoría lo dice que lo ven desde el punto de vista que no importa, que somos completamente indolentes ante el elemento humano, ante el elemento social, que no hay sensibilidad social. No se trata de eso. Se trata de que la única forma de contribuir hacia la erradicación de la pobreza es a través de un crecimiento autosostenido, permanente de la economía y una expansión económica dando oportunidades a todo el que la quiera aprovechar. Nos vamos a la séptima característica, que es el control de la emisión monetaria, que, como lo dijimos al principio, aquí los neoliberales se diferencian de los clásicos y de los neoclásicos por la forma como ven el tratamiento del tema monetario. Ellos plantean que el Estado tiene que regular la emisión monetaria. No se puede estar emitiendo dinero inorgánico porque eso es altamente inflacionario, es un factor altamente inflacionario. Ellos proponen que la emisión, el crecimiento monetario de una economía tiene que ir a la par con el crecimiento de la producción, el crecimiento real, un flujo real de producción y un flujo monetario. El primero debe determinar el segundo, es decir, que la producción debe determinar el crecimiento monetario y no al revés. ¿Qué pasa cuando el gobierno pone a funcionar, muchos dicen, pues el multígrafo, y otros lo hacen ya en estos tiempos, dinero electrónico, pues que crea una gran masa monetaria y una gran capacidad de compra, y como la producción se ha mantenido incólume e incluso puede hasta decrecer, entonces ¿qué pasa? Que existe un poder de compra y los precios de los artículos suben drásticamente y se da a conocer el fenómeno de la hiperinflación, mucho más allá de la inflación. Entonces, ellos opinan que el crecimiento monetario no puede ser más del 2% anual y que tiene que ir a la par con el crecimiento de la producción. Solamente así, con esa disciplina monetaria y fiscal, es que se puede lograr una estabilidad en primera instancia de la economía para luego acometer y experimentar un crecimiento económico. Vamos a repasar en la siguiente lámina los 7
postulados o las 7 características del neoliberalismo. Veamos a continuación. Política de libre mercado, propiedad privada, privatización de empresas estatales, individuo como fuerza de producción, libre circulación de mercancías, capitales y personas, crecimiento económico como objetivo fundamental, control de la emisión monetaria. Señores, a manera de conclusión y de reflexión, yo creo que no existe un modelo económico que sea perfecto. Todos tienen sus pros y sus contras. De allí la inteligencia política de lograr que el modelo que asuman, en este caso el que estamos proponiendo, el modelo neoliberal, pueda dar los frutos que se esperan de él. Es indispensable para que estas cosas funcionen que un país cuente con un Estado de Derecho, que haya una institucionalidad en la vida nacional, es decir, que haya un equilibrio entre los poderes y entre ellos justamente la independencia de los bancos centrales. El Banco Central no puede ser una oficina subalterna del Poder Ejecutivo, porque se convertiría al final en una casa de emisión de moneda, en vez de ser un banco central con una política monetaria estratégica en función de la defensa del aparato económico o productivo nacional. A su vez, es indispensable una serie de valores. Estamos hablando ya del tema ético, a nivel social, como por ejemplo la solidaridad, el reconocimiento mutuo entre las partes en conflicto. Tiene que haber una sensibilidad social entre los actores económicos e incluso con respecto al ambiente. No puede haber crecimiento económico sostenido dañando el ambiente. Entonces aquí mi propuesta es que el Estado sí tiene que intervenir en ciertos asuntos económicos. Por ejemplo, libertad económica promulgada, libertad de empresa, libertad financiera, propiedad privada garantizada, pero no se puede permitir una actividad económica, por muy lucrativa que sea, que dañe el ambiente, que perjudique la autosostenibilidad y la integridad de la vida misma. Allí sí es verdad que habría que desarrollar ese punto importante para que el neoliberalismo sea una herramienta cuasi perfecta en el orden económico y social. Es importante una ética empresarial. Los empresarios tienen que entender que la única forma, la única manera de prosperar económicamente, de ser rentable, de obtener los beneficios financieros esperados, es a través de la productividad, a través de la competitividad, a través de una producción que genere bienes o servicios de altísima calidad, que satisfaga cabalmente los requisitos de los clientes finales. Y no es a través de la especulación, no es a través del acaparamiento, no es a través de el hacer inversiones dependiendo del momento para lograr una ganancia excesiva, aunque se afecten otros aspectos de la economía. No es a través de la productividad
donde se puede lograr la satisfacción de las expectativas financieras de un negocio, porque un negocio no está para perder, está para ganar. En eso estamos claros. A su vez, de la ética, al lado de la ética empresarial, tenemos que hablar de la ética del trabajo. La gente tiene que trabajar duro, tiene que tener sentido de pertenencia con las organizaciones. No es ellos y nosotros, el patrón, el jefe, el gerente es mi enemigo y viceversa, ¿no? Tiene que haber una organización donde todos los actores remen en la misma dirección, donde al final, en función de la prosperidad, del crecimiento, de los beneficios, todos los actores involucrados en ese fenómeno de la producción reciban justamente y equitativamente la parte que les corresponde. Entonces, estamos hablando de que tiene que haber una complementariedad entre la actividad patronal, la actividad gerencial y la actividad operativa de los trabajadores. Todo el mundo remando en una misma dirección. Si logramos en la próxima Venezuela un sistema o una política económica liberal, logramos reeducar a la mayoría de nuestros empresarios que entiendan que el camino de la prosperidad es a través del liderazgo, de la planificación estratégica, de la calidad, de la satisfacción de los clientes, y logramos que los trabajadores se adiestren cada vez más, estudien cada vez más, aprendan cada vez más, trabajen con mayor eficacia y eficiencia todos los días, vamos a lograr, mis amigos, un país de primer orden. Abrazo, los esperamos en el próximo miércoles en Metaeconomía, en este su canal Visión Democracia, donde estamos construyendo futuro.